Bueno, para terminar con este modelo de oferta agregada y demanda agregada, un poco más de macro avanzada si se quiere, lo que vamos a hacer es eh, intentar analizar de qué forma se introduce la apertura de la economía en este modelo. ¿Sí? Entonces, primero para eso vamos a hacer algunos supuestos. Primero vamos a considerar un régimen cambiario con tipo de cambio fijo. ¿Sí? Vamos a suponer perfecta movilidad de capitales. Vamos a suponer que el tipo de cambio esperado es el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, y vamos a suponer que la regla política monetaria que se hacía en la economía es la regla de Taylor que ya vimos antes. Las variables endógenas de este modelo van a ser las mismas que antes, ¿sí? O sea, el producto, la inflación y la tasa de interés nominal, pero ahora al abrir la economía también nos va a interesar, o vamos a tener como variable a determinar dentro del modelo, al tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces, en este modelo, desde la economía real, digamos, el equilibrio en la economía real va a determinar el valor de las variables producto y tipo de cambio real, y el equilibrio del mercado monetario va a determinar los valores de la inflación y de la tasa de interés nominal. Si vamos a las ecuaciones del modelo, vamos a tener una ecuación de demanda agregada, así compatible con una curva IS, que se acuerdan que antes la expresábamos como una brecha entre el producto y el producto natural, ¿sí? O sea, es la misma ecuación, fíjense, que depende de un componente autónomo del gasto, que era esta constante A, ¿sí? Dependía de la inversión, y los componentes de la demanda agregada que son sensibles a la tasa de interés real, depende de un shock a la demanda, que es esta mu, y ahora también, como la economía es abierta, depende del tipo de cambio real, que es esta variable Q, que está expresado en términos de logaritmos, ¿sí? Y es donde este alfa nos daría cuenta de la sensibilidad del producto al tipo de cambio real, entonces, ¿sí? Bueno, esa es una de las ecuaciones, ¿sí? Entonces esta sería la curva IS, digamos. Que entonces la única diferencia que tiene con la economía cerrada es que ahora introducimos esta partecita de tipo de cambio real para dar cuenta, digamos, de que la demanda agregada tiene como uno de sus componentes las exponetas, seguramente se acordarán de eso, ¿sí? Bueno, ahora como abrimos la economía, también tenemos que tener en cuenta lo que habíamos dado antes y que se conoce como la ecuación de la paridad real de la tasa de interés, ¿sí? Que si se acuerdan era una condición que relacionaba, digamos, la tasa de interés doméstica con la tasa de interés del resto del mundo y el tipo de cambio eh, efectivo, si se quiere, y el tipo de cambio esperado, ¿sí? Entonces, acá, como suponemos que el tipo de cambio esperado, el tipo de cambio real esperado, es igual al tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, que es esta Q con la rayita arriba, en vez de decir tipo de cambio esperado, dice Q rayita, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que como suponemos, esperen un momento. Acá debería decir, perdón, acá debería decir tipo de cambio flexible. ¿Sí? Bien, perdón por ese error. Entonces, bueno, como suponemos tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Entonces esta ecuación de la paridad real de la tasa de interés nos dice que la tasa de interés real, doméstica, debe ser igual a la tasa de interés del resto del mundo más el tipo de cambio menos el tipo de cambio esperado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si por alguna razón la tasa de interés doméstica está por encima de la tasa de interés del resto del mundo, entonces eso implica que tiene que caer el tipo de cambio esperado, que es esta Q con rayita arriba, porque suponemos de nuevo que es el tipo de cambio de largo plazo, ¿sí? Es decir, tiene que apreciar la moneda de forma tal de que no, porque si no se provocaría un movimiento de capitales, o sea, es el movimiento de los capitales no cesaría hasta que se cumpla con esta paridad de la tasa de interés, por lo que habíamos visto antes, no sé si recuerdan, de que los inversores, pensando en capitales, en inversiones extranjeras, digamos, ¿sí? Inversiones financieras, mejor dicho, los inversores siempre buscan, o sea, arbitran, ¿no? Están todo el tiempo comparando si invertir en un país o en otro. Acá suponemos que se invierte en la economía doméstica o en el resto del mundo, pensando como en el agregado de los países que no son la economía doméstica, ¿no? Entonces, el inversor siempre analiza, ¿no?, si le conviene más invertir en el país o en el otro país, y para eso tiene en cuenta la tasa de interés de cada uno de los países y el tipo de cambio, porque obviamente que las rentabilidades
de las inversiones están expresadas en moneda de cada país, ¿sí? Entonces, siempre que la rentabilidad de las inversiones en la economía doméstica sean mayores a la rentabilidad de las inversiones en el resto del mundo, entonces necesariamente el tipo se tiene que esperar, la economía tiene que esperar que el tipo de cambio caiga de forma tal de que se logre un equilibrio, si se quiere, en las inversiones de cartera, ¿sí? Si no, habría como una entrada de capitales porque infinita, digamos, hasta que se logre esa paridad, ¿sí? Porque obviamente que los inversores buscarían invertir en aquel país que le otorgue la mayor rentabilidad. Entonces entrarían capitales y el tipo de cambio cambiaría de acuerdo a lo que se espera hasta que esté en equilibrio esta condición, que justamente es la paridad real de la tasa de interés, ¿sí? Entonces eso es como un resumen rápido de lo que ya habíamos visto antes en la introducción a economías abiertas, y entonces la expresamos a partir de esta ecuación. Después tenemos la curva de Phillips para una economía abierta, ¿sí? Que fíjense, lo único que cambia acá es que de nuevo se introduce la brecha como un componente más, digamos, de la ecuación de la inflación, expresando la curva de Phillips como la inflación igual a todos sus determinantes, ¿no? Tenemos las expectativas inflacionarias, la brecha del producto respecto a su nivel de equilibrio a largo plazo, e introducimos como nuevo componente, digamos, la brecha del tipo de cambio con respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Eso es lo único que cambia. Y si quisieran, podrían revisar el capítulo de curva de Phillips de Gregorio para ver los mayores detalles de esta curva de Phillips, pero creo que no van a tener mayores problemas. Y este sería como, esta letra, entonces, es un shock a la inflación, ¿no? Y donde tita y esta letra griega son, estos dos parámetros, digamos, son positivos, entonces, ¿sí? Y como cuarta ecuación del modelo, tenemos de nuevo una regla de política monetaria, ¿sí? Que ¿de dónde surge esta regla de política monetaria? Hacemos el mismo camino, los mismos pasos que habíamos hecho para una economía cerrada, ¿sí? Tomamos la regla de política monetaria, que acá suponemos que sigue la regla de Taylor, y usamos esa regla de Taylor con la ecuación de demanda agregada, y a partir de la conjunción de esas dos ecuaciones obtenemos entonces la regla de política monetaria, que es la que está expresada aquí, ¿sí? Que ahora vamos a comparar un poco esa regla de política monetaria en una economía cerrada contra una economía abierta. Pero entonces tenemos estas cuatro ecuaciones básicas, ¿sí? De demanda agregada, la ecuación de la paridad real de la tasa de interés, la curva de Phillips en economías abiertas y la regla de política monetaria. Entonces, a partir de esas cuatro ecuaciones, nosotros podemos de nuevo obtener el equilibrio de largo plazo o equilibrio de precios flexibles, ¿sí? Si tomamos las dos ecuaciones, la curva de Phillips y la curva de la demanda agregada, bajo estos supuestos, ¿sí? que están acá, ya los establecimos, podemos llegar a la conclusión de que para el largo plazo el producto va a estar en su nivel natural, ¿sí? Y vamos a también llegar a la conclusión de que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés del resto del mundo, ¿sí? Y luego, si tomamos la regla de política monetaria, ¿sí? Y la ecuación de la paridad real de la tasa de interés, ¿sí? Vamos a poder llegar a las otras ecuaciones de equilibrio a largo plazo, ¿sí? Que son que la inflación, la meta de inflación va a ser igual a la inflación esperada, la tasa de interés doméstica va a ser igual a la tasa de interés doméstica en términos nominales, digamos, de largo plazo, va a ser equivalente a la tasa de interés real del resto del mundo más la meta de inflación, ¿sí? Y el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo va a depender de la brecha entre ahorro e inversión, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más eso. Para que quede un poco más claro cómo se alcanza este equilibrio, si ustedes quisieran verlo matemáticamente, en el libro de Gregorio se describen los pasos, digamos, paso a paso como para encontrar las ecuaciones. De todas formas, nos vamos a focalizar más en la interpretación, ¿sí? O sea, estamos en el largo plazo, sabemos que el producto va a estar en su nivel natural, la meta de inflación va a ser igual a la expectativa de inflación, la tasa de interés entonces real va a ser equivalente a la doméstica que la del resto del mundo, y vamos a analizar un poquito más el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo, que es lo nuevo, digamos, para el modelo. Fíjense que decía entonces, este tipo de cambio real de largo plazo es consistente con la brecha de ahorro e inversión en la economía abierta, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo interpretamos eso? Fíjense que acá tenemos, este parámetro era la sensibilidad a ver, volvamos un poquito para atrás, que es del producto a las variables que son sensibles a la tasa de interés real, ¿sí? Fíjense que estaba acá este parámetro, ¿sí? La sensibilidad del producto
entonces al consumo y la inversión, si se quiere, que son las variables que son sensibles al- a la tasa de interés real. ¿Sí? Entonces, por este lado tenemos eso, digamos, si se quiere, consumo e inversión, y esta variable o parámetro, mejor dicho, A, ¿se acuerdan que era un componente de gasto también de la demanda agregada? ¿Sí? Entonces podemos analizar qué pasa si aumentan cada una de estas partes que determinan la ecuación del tipo de cambio real de equilibrio. Empecemos por A, ¿sí? Si aumenta A, si quiere, podemos pensar que aumenta la absorción interna por ejemplo, aumento del gasto público, entonces sabemos que el gasto en ese país va a ser mayor, el gasto interno, digamos, va a ser mayor que el ingreso nacional. ¿Sí? Eso quiere decir que ese gasto superior al ingreso nacional no está pudiendo ser financiado con el ahorro nacional, por lo tanto, se recurre al ahorro del resto del mundo. ¿Sí? Es decir, se recurre, en otras palabras, al endeudamiento con el resto del mundo, y eso implica que ese exceso de gasto o ese endeudamiento implica justamente un déficit de la cuenta corriente, por lo que ya hemos visto también cuando vimos la introducción a economías abiertas. ¿Sí? Entonces, ese desequilibrio que se produce entre gasto e ingreso, ¿cómo se va a volver a equilibrar? Se va a volver a equilibrar, como nos indica esta ecuación, a partir de una caída del tipo de cambio real, que eso nos va a contraer, va a disminuir las exportaciones netas, ¿sí? Y de esa forma va a disminuir la demanda agregada y se va a retornar al equilibrio. ¿Sí? Entonces fíjense que eso es lo que nos indica la ecuación. Ante aumentos de A, el tipo de cambio tiende a bajar o la moneda tiende a apreciarse. ¿Sí? Y por otro lado, si aumenta la tasa de interés del resto del mundo y también la doméstica por el equilibrio a largo plazo, eso sabemos que va a contraer todos los componentes de la demanda agregada que son sensibles a la tasa de interés, así como el consumo y la inversión. Entonces se va a contraer el consumo y la inversión, se va a contraer la demanda agregada, y lo que esta ecuación nos indica es que para volver a equilibrar la demanda agregada y el ingreso, ¿sí? Que es lo que siempre buscamos en estos modelos, digamos, o son necesarios para alcanzar el equilibrio, entonces el tipo de cambio necesariamente va a tener que subir o la moneda depreciarse para poder de esa forma expandir las exportaciones netas y volver al equilibrio. Entonces fíjense que acá, como la tasa de interés en el largo plazo está dada por el nivel del resto del mundo, el ajuste no se produce vía la tasa de interés, sino que se produce vía el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio real. Bien. Así que esa es la interpretación del equilibrio de largo plazo. Y después sí, si comparamos la regla de política monetaria para una economía abierta versus la regla de política monetaria en una economía cerrada, lo que tenemos que analizar es focalizarnos en este parámetro alfa, que fíjense que si volvemos un poco, para encontrar esta regla de política monetaria, habíamos dicho, tenemos que trabajar con la regla de Taylor y con la ecuación IS, esta es la demanda agregada, ¿sí? Y fíjense que en esta ecuación IS lo único que cambia entre una economía cerrada y una abierta es esta partecita que está acá, que es la que hace referencia a las exportaciones netas, ¿sí? Entonces, este parámetro alfa es lo que diferencia, si se quiere, eh, los casos extremos de esta regla de política monetaria. Si cuando alfa es igual a 0, tendríamos una IS, fíjense, vuelvo de nuevo, si alfa fuera igual a 0, tendríamos una curva IS que sería la economía cerrada, ¿sí? Y cuando alfa tiende a infinito, se interpreta como que la economía está totalmente abierta, ¿sí? Es muy sensible, digamos, al tipo de cambio real. Entonces, miremos cómo es este coeficiente, o sea, toda esta expresión que vendría a indicarnos la sensibilidad de la brecha de inflación ante cambios en la brecha del producto, ¿sí? Entonces, cuando se trata de una economía cerrada, tendríamos que alfa es igual a 0, ¿sí? Ya explicamos por qué. Entonces, si ustedes hacen alfa igual a 0, acá esto sería 0 y esto componente también desaparecería, tendríamos que el cambio en la brecha de inflación ante cambios en la brecha del producto es equivalente a toda esta expresión que está acá. Y cuando alfa tiene infinito, ¿sí? Esta derivada sería igual a este componente que está aquí, ¿sí? Si comparamos, vemos que la sensibilidad, digamos, de la brecha de inflación ante cambios en la brecha del producto es más grande para una economía cerrada que para una economía abierta, ¿sí? ¿Y cómo interpretamos eso? ¿Sí? Eso lo que nos está implicando, o lo que quiere decir, digamos, es que justamente la aversión, si se quiere, en términos de como la habíamos definido antes al parámetro que daba cuenta de esa sensibilidad que lo llamamos aversión a la inflación, ¿sí? La aversión a la inflación es relativamente más pequeña en economías abiertas
en comparación con economías cerradas. ¿Sí? Es decir, la regla de política monetaria tiende a ser más plana en una economía abierta. ¿Y por qué esto es así? Porque fíjense, si pensamos un poco en una economía abierta, cuando cambia la brecha del producto, ¿sí? la brecha de la inflación va a reaccionar, digamos. Pero va a reaccionar de una forma relativamente más chiquitita, porque se acuerdan que el instrumento de política monetaria que suponemos que se utiliza es la tasa de interés, ¿sí? Entonces, la tasa de interés, fíjense que en una economía abierta es más efectiva, digamos, porque actúa por dos vías. Actúa directamente a partir del consumo y de la inversión, ¿sí? En el caso de que aumente la brecha del producto, por ejemplo, la respuesta de política monetaria sería aumentar la tasa de interés, ¿sí? Y en una economía cerrada, el aumento de la tasa de interés contraía los componentes de la demanda agregada que eran sensibles a la tasa, es decir, el consumo y la inversión, y de esa forma se contraía la demanda agregada, se achicaba la inflación, ¿no? Pero cuando estamos en una economía abierta, aparte de ese efecto directo que tenemos acá en el consumo y la inversión, al reducirse la tasa de interés por la condición de la paridad de la tasa de interés y demás supuestos que hicimos, eso va a afectar el tipo de cambio, ¿sí? Y en este caso va en el supuesto, en el ejercicio, perdón, en el ejemplo que estamos trabajando en este momento, eso va a apreciar la moneda, si el tipo de cambio va a tender a bajar, digamos, si aumenta la tasa de interés, dada la condición de la condición de la paridad de la tasa de interés, entonces las exportaciones netas se van a contraer, ¿sí? Y de esa forma también se va a contribuir con acercar la inflación a la meta de inflación, ¿sí? Entonces, en definitiva, la tasa de interés es más efectiva, es un instrumento más efectivo en una economía abierta que en una economía cerrada, y de esa forma explicamos la comparación, si se quiere, de esta expresión, ¿sí? Que es la sensibilidad de la brecha de inflación ante cambios en la brecha del producto, ¿sí? Y de esa forma también explicamos por qué la regla de política monetaria es más plana en la economía abierta que en una economía cerrada, ¿sí? De nuevo, acá no nos interesa tanto que ustedes puedan encontrar la regla de política monetaria, sino que más bien puedan interpretarla, ¿sí? Entonces fíjense que de nuevo la regla de política monetaria aquí depende de la brecha del producto, depende de la versión de la sensibilidad de la economía al tipo de cambio, ¿sí? O el grado de apertura de esa economía, ¿sí? Depende de los shocks a la demanda, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, y después también podemos preguntarnos qué pasaría con este modelo cuando tenemos un tipo de cambio fijo, ¿sí? Ahora sí, tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Y ahí volvemos un poco al teorema de la Trinidad imposible, que ya lo habíamos visto en la introducción a economías abiertas. Así que lo que nos dice el teorema de la Trinidad imposible es que en una economía que tiene tipo de cambio fijo, es decir, que se compromete a mantener fijo el valor del tipo de cambio en términos nominales, y si existe además perfecta movilidad de capitales, entonces no es posible que en esa economía se utilice la política monetaria como instrumento de estabilización, digamos, ¿sí? No es posible utilizar la política monetaria porque la política monetaria en ese caso es endógena al sistema, ¿sí? Es decir, la política monetaria tiene que hacerse en el sentido de que se necesita en esa economía como para mantener la paridad del tipo de cambio, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, uno podría suponer que la autoridad monetaria decide expandir la cantidad de dinero para pensar un poquito a ver qué es lo que pasa. Entonces, si expande la cantidad de dinero y el público no lo desea y existe perfecta movilidad de capitales, lo que va a pasar con ese dinero que se inyecta en la economía es que se va a ir todo a divisas, o sea, va a aumentar la demanda de divisas porque el público no va a querer ese dinero. Y para mantener la paridad cambiaria, la autoridad monetaria va a tener que vender reservas para mantener el tipo de cambio, ¿sí? De esa forma se va a destruir, si se quiere, el dinero que se inyectó previamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que se pierde ese instrumento de política económica y no es posible tener tipo de cambio fijo, perfecta movilidad de capitales y realizar política monetaria, ¿sí? Entonces, es un repasito. Bueno, y ahora sí veamos un modelito para analizar entonces una economía con tipo de cambio fijo, ¿sí? Bueno, acá hay varios supuestos y acá en esta parte de la matemática también es bastante compleja, así que
vamos a ir directamente a la interpretación, ¿sí? Sí vamos a presentar las ecuaciones básicas del modelo, los supuestos, para entender de qué estamos hablando, pero después vamos a pasar directamente a la interpretación de los resultados, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que el tipo de cambio real de equilibrio está normalizado a cero, perdón, vamos a suponer que la inflación del resto del mundo es constante y cierta, que los precios del tipo de cambio están medidos en forma logarítmica, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el tipo de cambio real, ¿sí? Es igual al tipo de cambio nominal, más los precios del resto del mundo, menos el nivel de precio doméstico. Sí, fíjense, esto es porque, digamos, por definición del tipo de cambio, ¿sí? Acuérdense, el tipo de cambio real es igual a tipo de cambio nominal por precios del resto del mundo sobre nivel de precio doméstico, ¿sí? Entonces, si se expresa esto en forma de logaritmo, vamos a tener que el tipo de cambio real tiene esta forma, ¿sí? Expresada en logaritmo. Bueno, y acá lo mismo, pero cuando tiene la letra E arriba, acuérdense que como superíndice, digamos, es la variable en términos esperados, ¿sí? También vamos a suponer que se cumple con la PPP, ¿sí? Que ya la vimos también en la introducción a economías abiertas, ¿sí? Que eso quiere decir que los precios valen lo mismo independientemente de qué lugar del mundo estemos analizando, ¿sí? O se estandarizan, si se quiere, los precios, siempre expresados en la misma moneda, ¿sí? Entonces, el precio para el periodo T-1, el precio doméstico, es igual al tipo de cambio de equilibrio más el precio del resto del mundo para el periodo T-1, ¿sí? Son iguales los precios expresados en la misma moneda, ¿sí? Acuérdense que esto está expresado en forma logarítmica. Vamos a suponer que valen expectativas racionales y que los shocks en promedio valen 0, ¿sí? Es el valor esperado, si se quiere pensarlo como un promedio. Promedio de shocks, estos eran los shocks a la demanda, MU, ¿sí? Perdón, ¿dónde está mi cursor? Estos eran los shocks inflacionarios, ¿sí? En promedio valen 0, entonces. Bueno, entonces esos son los supuestos. Las ecuaciones del modelo, de nuevo, son una ecuación de demanda agregada, que es la misma que ya vimos antes, donde fíjense que la única distinción, de nuevo, entre una economía cerrada y una abierta es este componente que hace referencia a las exponetas, ¿sí? Después tenemos una ecuación de paridad de tasas de interés, que acá lo que nos expresa esta ecuación es que si la tasa de interés doméstica es superior a la tasa de interés del resto del mundo, eso implica que se espera que caiga la inflación doméstica, ¿sí? Dado el nivel de la tasa de inflación del resto del mundo, ¿no? ¿Cómo se llega a esta ecuación de la paridad de la tasa de interés? Bueno, ahí, si ustedes siguen en de Gregorio los pasos, no es tan difícil, digamos, hay que partir de la ecuación de la tasa de interés, la ecuación de la paridad de la tasa de interés, perdón, que estaba al principio, esta que habíamos visto aquí, y a esa ecuación hay que agregarle todos los supuestos, estos supuestos, y ahí se llega a esta ecuación que está aquí, ¿sí? Pero de nuevo nos importa más la interpretación que saber hallar la ecuación. Y por último tenemos de nuevo la curva de Phillips, ¿sí? Que el componente adicionado, digamos, a la curva de Phillips es este, que nos habla de la brecha del tipo de cambio respecto al tipo de cambio real de largo plazo o de equilibrio. Bueno, entonces pasamos a la interpretación de las conclusiones, ¿sí? ¿Cuáles son? Esta es una de los resultados o conclusiones más relevantes del modelo, ¿sí? La primera conclusión a destacar es que la inflación esperada para este modelo va a ser igual a la inflación del resto del mundo, ¿sí? Esto es, dado los supuestos que se hicieron sobre tipo de cambio fijo, ¿sí? Entonces, si en esta economía se supone que la autoridad monetaria va a mantener el tipo de cambio nominal y vale la PPP, ¿sí? Entonces, la expectativa de inflación va a ser igual a la inflación del resto del mundo, ¿sí? Eso es dado los supuestos del modelo. Después, otra conclusión importante es que la inflación en esta economía, en promedio, va a tomar como valor la inflación del resto del mundo. Pero esta inflación doméstica podrá ser diferente a la inflación del resto del mundo en el caso de que ocurrieran shocks a la demanda, que eran este parámetro mu, o shocks inflacionarios, ¿sí? Si no ocurrieran shocks, ¿sí? Entonces la inflación doméstica va a ser igual a la inflación del resto del mundo. Ahora, esta inflación se podrá desviar de la del resto del mundo ante la presencia de shocks, ¿sí? Una tercera conclusión importante es que cuando la curva de Phillips es vertical, ¿sí? Es decir, cuando θ tiende a infinito, a ver si volvemos para... Cuando esta θ tiende a infinito, ¿sí? Fíjense que para calcular la curva de Phillips, si la graficamos en términos de inflación y producto,
tita sería la pendiente, ¿no? Entonces, cuando tita tiende a infinito, es decir, cuando la curva de Phillips es vertical, está parado sobre el nivel de producto natural, entonces pueden calcular ustedes el valor de la inflación, ¿no? La inflación va a ser equivalente a, de nuevo, a la internacional, ¿sí? Pero de nuevo, bueno, se podrá desviar, o sea, podrán haber diferencias entre la inflación de esa economía y la inflación del resto del mundo solamente ante shocks de demanda. Pero si estos shocks ocurrieran, ¿sí? De todas formas, siempre, como la curva de Phillips es vertical en ese punto, el producto siempre va a estar en su nivel de pleno empleo. ¿Y cómo garantizamos que va a estar en su nivel de pleno empleo? Bueno, como estamos en una economía abierta, lo que va a pasar acá es que el tipo de cambio real va a ajustar de forma tal de que, aunque ocurra shock de demanda y que la demanda tienda a aumentar y por lo tanto exceder al producto, si el shock fuera positivo, por ejemplo, el tipo de cambio va a tender a bajar para contraer las exponentes y de esa forma garantizar que la demanda agregada vuelve a equilibrarse con el producto del pleno empleo. ¿Sí? Bien. Y la última conclusión relevante, esta es una ecuación de la brecha del producto. ¿Sí? Fíjense que esta ecuación nos dice que el producto efectivo en cada momento podrá estar por encima del producto, del producto de equilibrio a largo plazo o el nivel de producto natural ante la ocurrencia de shocks de demanda, ¿sí? O sea, si ocurren shocks de demanda que están representados por este parámetro mu, entonces shocks positivos, el producto podrá estar por encima de su nivel natural, ¿sí? Entonces los shocks de demanda expanden el producto y los shocks de oferta, ¿sí? O inflacionarios que estaban capturados por este parámetro, contraen el producto. ¿Sí? Es decir que, recuerden que el shock inflacionario, veíamos acá, podría ser que la inflación esté por encima de la inflación del resto del mundo, es decir, tiende a aumentar la inflación, ¿no? Entonces, fíjense, el shock inflacionario tiende a aumentar la inflación y tiende a contraer el producto, por lo tanto, conlleva episodios de esta inflación, ¿sí? Mientras que los shocks de demanda tienden a llevar a niveles de inflación más altos, pero expanden el producto. ¿Bien? Entonces, estas son las conclusiones más relevantes del modelo, ¿sí? Si bien damos un resumen muy amplio, digamos, de este modelito de economías abiertas, nos parece interesante que ustedes puedan ampliar un poco su mirada y no entender solo el modelo de economías abiertas en términos de una curva IS, una LM y una BP, sino que puedan entenderlo en términos de una macro más avanzada que incluye una ecuación de demanda agregada, ¿sí? Que está capturada, si se quiere, a partir del modelo IS-LM, pero también bueno, incluye una oferta agregada que está representada a partir de la curva de Phillips, pero también incluye uno de los componentes de la macro más avanzada, que es una regla de política monetaria. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya sido útil esta clase y si tienen alguna duda, recuerden que siempre estamos a disposición.